¿Y si algunas de las historias más asombrosas no fueran producto del azar, sino de coincidencias imposibles de explicar? Hoy veremos momentos históricos donde lo improbable se volvió realidad, desde encuentros imposibles hasta sucesos que parecen sacados de una película. Número 18. Titanic y Titán. El hundimiento del RMS Titanic el 15 de abril de 1912 costó más de 1.500 vidas cuando el lujoso barco chocó contra un iceberg en el Atlántico Norte. Curiosamente, en 1898, el autor Morgan Robertson había publicado Futility, una novela sobre un transatlántico llamado Titán, con un destino sorprendentemente similar. Las coincidencias son notables. Ambos barcos eran enormes e insumergibles, llevaban pocos botes salvavidas y chocaron contra icebergs a mediados de abril. El Titán incluso tenía dimensiones similares y la misma velocidad que el Titanic. Aunque algunos consideraron a Robertson un profeta, la explicación es más simple. Como exmarinero, conocía bien los riesgos de los grandes transatlánticos en aguas con icebergs. Su novela no era una predicción sobrenatural, sino una advertencia fundamentada sobre los peligros de construir barcos sin medidas de seguridad adecuadas. La historia, que se centra en dos supervivientes, demuestra cómo la realidad puede reflejar el arte de maneras sorprendentes. Número 17. Roy Burton. Los eventos inesperados a menudo ocurren de maneras que desafían toda explicación. A veces, una interacción aleatoria o un incidente aparentemente trivial puede tener repercusiones, afectando vidas profundamente, ya sea para bien o para mal. Un ejemplo es cuando alguien tiene un sueño vívido con una persona a la que no ha visto ni en la que ha pensado durante años, solo para cruzarse inesperadamente con ella poco después. Estos momentos de serendipia ocurren en todo el mundo, pero a menudo nos dejan perplejos, ya que parecen tener un significado más profundo que no podemos comprender. Si estas coincidencias realmente tienen significados ocultos o son simplemente una casualidad, aún es un debate. Pero para quienes las experimentan, a menudo hay una sensación de algo más grande en juego. Roy Burton, profesor de historia y ex-ranger de Texas, compartió una historia memorable de su pasado con sus estudiantes. En la década de 1940, mientras patrullaba el Río Grande, se perdió en un cañón al anochecer e intentó escalar un acantilado para escapar. Cerca de la cima, resbaló y casi muere al caer, pero un compañero ranger, Joe, apareció justo a tiempo para salvarlo agarrándole la correa del rifle. Años más tarde, mientras contaba esta historia a su clase, Joe entró inesperadamente en la sala y se reunió con Burton justo cuando revivía la experiencia compartida. Esta notable coincidencia ha intrigado desde entonces a quienes estudian los misterios del destino, insinuando las conexiones a veces inexplicables de la vida. Número 16. Napoleón. Aunque Napoleón Bonaparte es famoso, hay aspectos poco conocidos de su vida. A pesar del apodo Cabo Pequeño, medía 1,68 m, altura promedio para su época. Parecía más bajo por rodearse de soldados altos. Era peculiar con las puertas, exigiendo que se cerraran inmediatamente tras entrar alguien. Comía pollo asado en silencio, terminando en menos de 20 minutos, y dormía solo 4 horas por noche. No destacaba en equitación ni tiro. Supersticioso, creía en la suerte, creencia reforzada por un incidente el 24 de diciembre de 1800. Esa noche, un retraso casual al ajustar el chal de Josefina les salvó la vida cuando una bomba explotó cerca de su carruaje, camino al teatro para ver La creación de Haydn. Aunque ilesos, abandonaron la función por seguridad. Los atacantes fueron capturados, y ese pequeño retraso posiblemente cambió la historia. Número 15. Everest. Una de estas maravillas es el comportamiento del agua. Cuando se congela, se vuelve menos densa, lo que hace que el hielo flote en lugar de hundirse. Esto puede parecer un detalle pequeño e insignificante, pero sin él, lagos y grandes masas de agua se congelarían de abajo hacia arriba, atrapando la vida acuática bajo hielo sólido e imposibilitando la supervivencia de muchas especies. Durante años, los escaladores creyeron que alcanzar la cima del monte Everest sin oxígeno suplementario era imposible, hasta que Reinhold Messner demostró lo contrario. Su ascenso demostró que la cima del Everest está al límite de la capacidad humana para respirar sin ayuda. Si la montaña fuera solo unos cientos de metros más alta,
probablemente superaría los límites humanos. Una coincidencia improbable que se alinea con la altitud del pico más alto del mundo. En un paralelo cósmico, existe una alineación igualmente inusual con la Luna y el Sol. Aunque el Sol tiene un diámetro aproximadamente 400 veces mayor que la Luna, también está aproximadamente 400 veces más lejos de la Tierra, lo que hace que parezcan del mismo tamaño. Desde nuestra perspectiva, esta precisa alineación es más impactante durante un eclipse solar total, cuando la Luna cubre completamente al Sol. Este fenómeno es exclusivo de la Tierra. Encontrar otra alineación cósmica como esta es casi imposible de calcular. Sin embargo, la inmensidad del espacio deja abierta la posibilidad. Número 14. Robert Fallon. Para algunos, el póker es mucho más que solo cartas y fichas. Es un duelo de alto riesgo donde se combinan la habilidad, el coraje y la fortuna. En la cima de este mundo se encuentra Brian Kenny, el campeón de póker con ganancias de todos los tiempos, con la asombrosa suma de $655 millones a su nombre. Cualquiera que haya presenciado una partida de apuestas altas sabe lo intensa que se vuelve la tensión, especialmente cuando solo quedan unos pocos jugadores en la contienda por el bote que les cambiará la vida. Pero incluso las partidas más intensas de hoy palidecen en comparación con las brutales apuestas de vida o muerte del pasado. En 1858, Robert Fallon descubrió lo mortal que podía ser el juego durante una partida de póker de apuestas altas, con un bote de $600, una pequeña fortuna. En aquel entonces, Fallon estaba en una racha ganadora, pero cuando un oponente se dio cuenta de que Fallon había estado haciendo trampa, la situación se volvió violenta. Los detalles de su engaño siguen sin estar claros, pero la respuesta fue inmediata y mortal. Furioso, el hombre sacó una pistola y mató a Fallon de un disparo, terminando la partida de un solo tiro. Lo que siguió fue digno de una película del oeste. Los testigos quedaron atónitos, pero nadie dudó en continuar la partida. Tras el asesinato de Fallon a mitad de la partida, los jugadores restantes decidieron continuar, incapaces de alejarse del gran bote. Necesitaban un jugador de reemplazo, pero nadie se atrevió a ocupar el lugar de Fallon. Un joven que pasaba por allí se enteró del dinero en juego y aceptó unirse. Jugando con los $600 de Fallon, los multiplicó rápidamente por $2,200, demostrando una suerte o habilidad notables. Al llegar la policía, arrestaron al asesino de Fallon y los oficiales dictaminaron que los $600 debían ir a su pariente más cercano. El joven que ocupó el lugar de Fallon era, sin saberlo, el hijo de Fallon, quien había estado distanciado. Había sido abandonado 7 años antes. Sin reconocer a su padre, había cerrado el círculo, reclamando tanto el dinero de su padre como una parte de su legado. Número 13. Barbary Shaw. Ser autor es un desafío, ya que pocos escritores pueden mantenerse únicamente con la escritura. Sin embargo, muchos lo hacen por el placer de crear nuevos mundos. Para Norman Mailer, graduado de Harvard, un giro inesperado marcó su carrera. Se hizo famoso por su nuevo estilo periodístico, que combinaba el reportaje factual con la narrativa. Con tan solo 25 años, Mailer ya era conocido como un exitoso novelista de guerra. Pero en lugar de seguir ese camino, optó por algo diferente. En 1951, publicó Barbary Shore, que no gustó mucho a la crítica, ya que consideraban que el libro no estaba bien escrito. La historia trata sobre un soldado llamado Mike Lovett, que sufre de amnesia tras ser herido en la Segunda Guerra Mundial. No recuerda su pasado y acaba alquilando una habitación en una casa de Brooklyn. Al principio, Mailer pensó en añadir un espía ruso a la historia como un pequeño papel. Pero a medida que seguía escribiendo, el espía se convirtió en un personaje más grande e importante. Norman Mailer confesó posteriormente que, mientras escribía, sentía que no tenía el control total, como si las ideas vinieran de una fuente externa. Incluso especuló que las personas podrían recibir ideas inconscientemente, posiblemente a través de la telepatía. Esta idea lo intrigó aún más tras una extraña coincidencia relacionada con su libro Barbary Shaw. Poco después de su publicación, se enteró de que el coronel Rudolf Abel, un espía ruso, había sido arrestado y vivía en el mismo edificio que Mailer. Durante el proceso de escritura, a Mailer le extrañó haber escrito sobre un espía ruso solo para descubrir que había estado viviendo cerca de uno, lo que le llevó a creer que su subconsciente
pudo haber percibido algo que no había reconocido conscientemente. Número 12. Harry Hannon. En 1953, el reportero de televisión Irving Kupcinet viajó a Londres para la coronación de la reina Isabel II. Tuvo la suerte de alojarse en el prestigioso Hotel Savoy durante su visita. Mientras estaba en su habitación, Kupcinet hizo un descubrimiento inesperado. Rebuscando en los cajones del escritorio, algo que la mayoría de los viajeros rara vez hacen, encontró varios objetos personales pertenecientes a un hombre llamado Harry Hannon. Kupcinet reconoció el nombre al instante. Hannon era miembro de los Harlem Globetrotters, y le pareció una extraña coincidencia que se hubiera alojado en la misma habitación. Kupcinet recordó que lo mencionaría la próxima vez que se cruzaran, pero antes de que tuvieran la oportunidad de reconectar, ocurrió un suceso aún más extraño. Apenas 2 días después, Kupcinet recibió una carta inesperada de Hannon. El mensaje en sí era aún más impactante. Hannon explicó que, durante la gira con los Globetrotters, se había alojado en el Hotel Maurice de París. En su habitación de hotel, Hannon, al igual que Kupcinet, había decidido revisar los cajones. Para su asombro, encontró una corbata con el nombre de Kupcinet. Kupcinet aún no le había contado a Hannon sobre su descubrimiento en Londres, así que ¿cómo pudo haber sucedido esto? Las probabilidades de que ambos hombres se alojaran en hoteles diferentes en ciudades distintas y cada uno encontrara un objeto personal relacionado con el otro eran astronómicamente bajas, casi como una escena de novela o película. Lamentablemente, no está claro si Kupcinet alguna vez le contó a Hannon sobre su descubrimiento. Pero sí sabemos que la coincidencia le impactó profundamente. No pudo evitar compartir la extraordinaria historia de su improbable conexión, a cientos de kilómetros de distancia. Número 11. Napoleón y Hitler. La ambición de conquistar Europa llevó a 2 líderes por caminos sorprendentemente similares, llenos de grandes triunfos, seguidos de aplastantes derrotas. Ascendieron al poder siendo aún jóvenes, y ambos alcanzaron alturas extraordinarias, solo para ver cómo sus imperios se desmoronaban al flaquear sus campañas militares. Rusia se convirtió en un objetivo clave en sus planes, y sorprendentemente, ambos lograron tomar la misma ciudad el mismo día, el 24 de junio. Sus viajes, aunque separados por el tiempo, comparten un asombroso parecido que no puede ignorarse. Lo que es aún más asombroso es cómo sus vidas parecen reflejarse en casi cada detalle. Su ascenso al poder, sus estrategias militares e incluso el momento de sus eventos más importantes a menudo coincidieron de forma extraña. Ambos líderes nacieron en países diferentes a los que gobernaron, pero lograron hacerse con el control de poderosos imperios. También eran similares en apariencia. Ambos eran considerados de baja estatura según los estándares promedio. Las cifras que rodean sus vidas, desde sus fechas de nacimiento hasta los momentos clave de victoria y derrota, estaban conectadas por una diferencia de 129 años. Esto no fue solo coincidencia, parecía el destino. Por supuesto, algunos podrían decir que estos paralelismos son puramente accidentales, el resultado de la historia que se repite de maneras inesperadas. Pero para quienes se sienten fascinados por estos patrones, estas similitudes parecen demasiado sorprendentes como para ignorarlas. Dejan a muchos con la duda. Número 10. Tecumseh. En el siglo XIX, el gobernador de Indiana negoció un polémico tratado con los Shawnee. Como respuesta, Tecumseh y su hermano Tenskwatawa lideraron un ataque que culminó en la batalla de Tippecanoe. Harrison salió victorioso y posteriormente derrotó a las fuerzas británicas en la guerra de 1812. Se dice que Tenskwatawa entonces maldijo a los presidentes elegidos en años terminados en 0. La supuesta maldición pareció manifestarse. Harrison falleció un mes después de su discurso inaugural en 1841. Lincoln fue asesinado en 1865. Garfield murió en 1881. McKinley fue asesinado en 1901. Harding falleció en 1923. Roosevelt murió en 1945. Y Kennedy fue asesinado en 1963. Reagan sobrevivió un intento de asesinato en 1981, lo que para algunos marcó el fin de la maldición. Número 9. Melanie. Hojeando el Daily Mail,
Paul McCartney se sintió atraído por una historia cautivadora sobre una joven de 17 años que había desaparecido misteriosamente tras salir de su casa una mañana. La historia conmovió profundamente a McCartney, inspirándose en una de las canciones más icónicas de los Beatles, She's Leaving Home. La letra narra la conmovedora historia de una joven que al amanecer deja una nota a sus padres anunciando que se escapa de casa. Su madre, desconsolada, encuentra la carta y la canción se desarrolla mientras la joven emprende un viaje para encontrarse con un hombre lejano. A medida que avanza la narración, el tono cambia para sugerir que se está divirtiendo, aludiendo a una vida familiar problemática e infeliz que la llevó a irse. La canción se incluyó posteriormente en Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, el octavo álbum revolucionario de los Beatles. Paul McCartney compartió posteriormente que tanto él como John Lennon contribuyeron a la canción, junto con Paul. Inspirado por nuevas historias de mujeres jóvenes que desaparecen, Lennon añadió profundidad con versos sobre padres que dedican la mayor parte de sus vidas a sus hijos, lo que refleja la desesperación parental. Un artículo sobre Melanie influyó en McCartney junto con el programa de televisión Wednesday Play, que abordó temas sociales e inspiró la narrativa de la canción. El vínculo único de Melanie con los Beatles es inolvidable. A los 14 años, apareció en Ready, Steady, Go y ganó un concurso juzgado por la banda, recibiendo un álbum autografiado de Paul. Más tarde, fue encontrada sana y salva con su novio, dejando su breve encuentro con los Beatles como uno de los giros inesperados de la música pop. Número 8. Rómulo Augusto. Rómulo Augusto, el último emperador del Imperio Romano de Occidente, reinó brevemente desde octubre de 475 hasta septiembre de 476. Con solo 14 años, fue instalado por su padre Orestes tras deponer al emperador Julio Nepote. Apodado Augustulus, pequeño Augusto, nunca ejerció poder real. Su corto reinado, marcado por la inestabilidad, culminó cuando su ejército fue derrotado y sus insignias imperiales enviadas al emperador Zenón. En lugar de ser ejecutado, recibió una pensión y una propiedad en Campania. Una carta sugiere que vivió hasta el año 507. Irónicamente, su nombre combinaba el del fundador de Roma y su primer emperador, convirtiéndose en su legado más duradero. Número 7. La toma de huellas dactilares de Will West. Una herramienta crucial en la resolución de crímenes modernos, se utilizó por primera vez en Estados Unidos en 1902. Antes de esto, los delincuentes podían evadir la captura con mayor facilidad, especialmente si no había testigos. Esto se volvió especialmente problemático cuando dos hombres con nombres y apariencias idénticos fueron ingresados en la misma prisión con 2 años de diferencia. En 1903, cuando Will West llegó a la penitenciaría Leavenworth de Kansas, un funcionario de la prisión reconoció su nombre y foto, recordando haber ingresado a un hombre idéntico 2 años antes. Desconcertado, el funcionario le preguntó a West por qué había regresado, pero West afirmó que nunca había estado en prisión. El funcionario, aún desconfiado, tomó sus medidas físicas, el único método de identificación fiable aparte de las fotografías. Para su asombro, las medidas de West coincidían con las registradas del anterior Will West. Decidido a resolver este misterio, el funcionario investigó más a fondo. Descubrió que 2 hombres, ambos llamados Will West, con rasgos físicos casi idénticos y sin parentesco, habían sido ingresados en la misma prisión. El primer Will West, arrestado en 1901, fue condenado por un delito grave. A pesar de su parecido y nombres idénticos, los 2 hombres desconocían la existencia del otro. Este desconcertante caso expuso las fallas del sistema de identificación basado en medidas. El incidente aceleró la adopción de las huellas dactilares, un método de identificación mucho más preciso. Si bien Indiana utilizaba las huellas de la palma desde 1858 para la verificación de documentos, Leavenworth fue una de las primeras prisiones estadounidenses en adoptar las huellas dactilares para la identificación de delincuentes. Hoy, más de 120 años después, la toma de huellas dactilares sigue siendo una piedra angular de la ciencia forense, en gran parte debido a la confusión causada por los 2 Will West y a la constatación de que las huellas dactilares únicas ofrecían un método infalible para identificar a las personas. Número 6. Enzo Ferrari.
Encontrarse con tu doble, alguien exactamente igual a ti, puede ser una experiencia escalofriante, casi irreal. Imagina levantar la vista y ver a tu gemelo perfecto, como si te miraras en un espejo inexistente. A lo largo de los años, han surgido innumerables historias sobre personas que se cruzaron con sus dobles en los lugares más extraños e inesperados. Una de las historias más inolvidables es la de un hombre que se encontró con su doble al abordar un avión. Entablaron una conversación y pronto se dieron cuenta de que tenían mucho en común, pero después de que el avión aterrizara, se separaron solo para que la noche diera un giro inquietante. Más tarde esa noche, uno de los hombres entró en un bar en su lugar de vacaciones y se encontró con su doble sentado allí, como si el destino los hubiera reunido. Ambos habían salido del aeropuerto, conducido a sus hoteles, y de alguna manera, terminaron en el mismo bar horas después. Mientras algunos lo descartan como pura coincidencia, otros no pueden evitar pensar que el destino podría haberlos traído. Algunas historias sugieren que las personas podrían parecer la reencarnación de un ser querido fallecido, compartiendo no solo personalidades e intereses similares, sino incluso gestos idénticos. Estas personas podrían preferir la misma comida, los mismos estilos, y a veces, incluso un tono de voz familiar, como si de alguna manera canalizaran la esencia de alguien que ya no está. Un ejemplo particularmente intrigante es el parecido entre Enzo Ferrari, el fundador de Ferrari, y Mesut Özil, la estrella del fútbol alemán. Ferrari, nacido en 1898, se convirtió en un ícono del automovilismo, creando una marca sinónimo de velocidad e innovación. Falleció en agosto de 1988, dejando un legado imborrable en el mundo de las carreras. Número 5. Cricket. El cricket es el segundo deporte más popular del mundo después del fútbol, con unos 2.000 millones de seguidores. Originado en Inglaterra y extendido durante el colonialismo británico, es especialmente popular en India, Sri Lanka, Bangladesh y las Indias Occidentales. Los partidos pueden durar desde 4 horas hasta 5 días, dependiendo del formato. En 2013, Michael Clarke de Australia y Alistair Cook de Inglaterra alcanzaron su partido número 100 en el mismo encuentro. Al final de sus carreras, las estadísticas revelaron coincidencias asombrosas. Clarke acumuló 7.964 carreras y Cook 1.955, sumando 15.900 en total. Jugaron exactamente 200 partidos juntos, y entre ambos anotaron 51 centenas. Curiosamente, la leyenda india Sachin Tendulkar también jugó 200 partidos y anotó 15.928 carreras, casi idéntico al total combinado de Clarke y Cook. Número 4. Superman. Uno de los superhéroes más famosos, Superman es casi indestructible. Solo la kriptonita, una sustancia verde ficticia de su planeta natal, Krypton, puede debilitarlo. Apareció por primera vez en Action Comics 1 en junio de 1938, y el cómic alcanzó un valor inmenso, vendiéndose una copia por $6 millones en abril de 2024. Creado por Jerry Siegel y Joe Shuster, el éxito de Superman no les reportó regalías significativas. Shuster, con problemas de visión, tuvo que abandonar la industria en la década de 1950, casi ciego. Esta desgracia condujo a la llamada maldición de Superman en 1941. Los animadores Max y Dave Fleischer crearon dibujos animados de Superman, pero disolvieron su sociedad con Max, quedando finalmente sin dinero. Kirk Alyn, el primer Superman de la televisión, tuvo dificultades para encontrar papeles tras interpretar al superhéroe en 2 series entre 1948 y 1950. George Reeves, quien sucedió a Allen, disfrutó del éxito hasta su misteriosa muerte en 1959. Christopher Reeve llevó a Superman a la gran pantalla de 1978 a 1987, pero quedó paralizado en un accidente de equitación en 1995 y falleció en 2004. Su esposa, Dana, falleció de cáncer de pulmón en 2006. Otros miembros del reparto también sufrieron desgracias. Lee Quigley, el pequeño Superman, murió de adicción. Margot Kidder sufrió un grave accidente automovilístico y posteriormente vivió en la calle antes de recuperarse.
Marlon Brando vio a su familia sufrir numerosas tragedias, incluyendo el encarcelamiento de su hijo. Durante la producción de Superman Returns de 2006, los miembros del equipo de producción sufrieron varios accidentes. Estos incidentes alimentaron la leyenda de la maldición de Superman, que sigue siendo un tema de intriga. Número 3. Rayos. Todos hemos oído que los rayos nunca caen dos veces en el mismo lugar, pero la experiencia de Casey Wagner en 2013 desafía esa idea, mientras asistía a un evento todoterreno en St. Joe, Texas, conocido como Rednecks with Paychecks, se arremolinaron nubes de lluvia y comenzó a llover a cántaros. Casey se refugió bajo un árbol mientras su amigo iba al baño, una decisión de la que pronto se arrepentiría. Un rayo lo alcanzó, provocando chispas, pero permaneció consciente. Antes de que pudiera reaccionar, otro rayo impactó en su bota. Afortunadamente, una enfermera cercana acudió en su ayuda y se recuperó por completo. Casey sobrevivió no a uno, sino a 2 rayos. Aún más asombrosa es la historia de Roy Sullivan, guardabosques del Parque Nacional de Shenandoah, Virginia, a quien le cayó un rayo 7 veces. El primer rayo del que se tiene noticia ocurrió cuando era joven y cortaba trigo con su padre. En 1942, mientras huía de una tormenta, recibió un rayo en la pierna. En 1969, un rayo entró por la ventana de su camioneta, dejándolo inconsciente. Le siguieron otros rayos en 1970, 1972, 1973, quemándole el pelo, y en 1976, mientras practicaba senderismo. Después de jubilarse, se mudó a Dooms, Virginia, donde fue alcanzado por un rayo mientras pescaba, perdiendo la audición de un oído. Roy ostenta el récord mundial Guinness por ser alcanzado por rayos 7 veces. Sus impactos incluyeron ser golpeado en su camioneta, en el hombro, en una estación de guardabosques, donde se le quemó el pelo, y mientras caminaba cerca de una torre de vigilancia. Número 2. Joseph Figlock. Algunas personas parecen estar malditas por la mala suerte, mientras que otras parecen estar bendecidas por la fortuna. La historia de Joseph Figlock es un ejemplo notable de ambas, ya que se vio involucrado en 2 eventos extraordinarios que salvaron 2 vidas en Detroit en 1937. Mientras trabajaba como barrendero, Figlock experimentó la primera de estas extrañas coincidencias. Al terminar de limpiar un callejón, algo lo golpeó repentinamente desde arriba. Al principio pensó que había sido golpeado por un objeto que caía de un edificio cercano, pero, para su asombro, se dio cuenta de que era un bebé que había caído de una ventana de un 4º piso. Aunque Figlock sufrió lesiones en la cabeza y los hombros, frenó milagrosamente la caída del niño, salvándole la vida. La recuperación de Figlock fue rápida, y muchos consideraron el incidente un milagro, maravillándose de la coincidencia que lo colocó en el lugar preciso. Si hubiera estado a tan solo unos metros de distancia, el resultado habría sido trágicamente diferente. Pero las extrañas coincidencias no terminaron ahí. Al año siguiente, el 18 de octubre de 1938, Joseph trabajaba de nuevo como barrendero, terminando sus rondas cerca de otro edificio de apartamentos. Esta vez, un niño de 2 años llamado David Thomas logró zafarse de su madre y gatear hasta el alféizar de la ventana de su apartamento. El niño perdió el equilibrio y cayó, aterrizando de nuevo sobre la cabeza y los hombros de Joseph, exactamente igual que el primer niño. Sorprendentemente, tanto Joseph como el niño sobrevivieron a la caída sin lesiones graves y se recuperaron por completo. Las probabilidades de que algo así le ocurra 2 veces a la misma persona son astronómicamente bajas. Sin embargo, los incidentes fueron ampliamente reportados en los periódicos de la época. Número 1. Gemelos del destino. ¿O fue el destino que puso a Joseph en el lugar exacto para salvar esas vidas? Las coincidencias son fascinantes, apareciendo cuando menos las esperamos. Una de las más sorprendentes ocurrió en Chengdu, China, donde una pareja, Xue y Ya, hizo un descubrimiento asombroso. Al revisar fotos familiares antiguas, encontraron que años antes de conocerse, ambos habían estado en la plaza del 4 de mayo el mismo día. En la foto de Xue, donde ella aparece sonriendo frente a la plaza, se puede ver a Ye al fondo, posando para su propia foto. Sin saberlo,
Sus caminos se habían cruzado una década antes de su matrimonio. Para ellos, la plaza del 4 de mayo se convirtió en un símbolo de cómo el destino los había unido mucho antes de que se conocieran.